Atenea destrozó el set de Top Chef VIP con un berrinche que los productores jamás esperaban y que podría costarle la competencia completa. Y cuando veas lo que realmente sucedió detrás de cámara en este capítulo 13 de la temporada 5, vas a entender por qué esto va mucho más allá de una cocinera frustrada. Si estás tan indignado como nosotros con todo lo que está sucediendo en esta cocina, comenta aquí abajo lo que opinas, porque lo que te vamos a contar ahora mismo te va a indignar todavía más. Martes 25 de agosto, capítulo 13. Y la tensión que dejó la salida de Carlos Ferro todavía está en el aire, flotando como humo en una sartén que nadie apagó a tiempo. Algo está a punto de quemarse, algo que lleva semanas acumulándose en silencio, debajo de los delantales, debajo de las sonrisas forzadas frente a las cámaras, debajo de los elogios que suenan bien, pero que no pesan nada cuando llega el momento de verdad. Porque este episodio llega marcado desde su primer segundo, marcado por una ausencia que nadie terminó de digerir, por una rabia que una sola participante lleva cargando desde hace semanas y que hoy, frente al chef invitado, frente a las cámaras, frente a todos los que quedaban en esa cocina, explotó de una manera que nadie en esta competencia estaba preparado para presenciar. Atenea ya no se guarda nada, ya no filtra, ya no mide las palabras antes de soltarlas. Y lo que estamos a punto de contarte cambia por completo la manera en que has estado viendo esta temporada. Porque lo que pasó en este capítulo no es un accidente. Es el resultado lógico de semanas de algo que producción creyó que podía controlar y que hoy se les fue completamente de las manos. La salida de Carlos Ferro abrió una grieta enorme en la dinámica del programa que muy poca gente está analizando con la profundidad que merece. Muchos participantes llegaron al capítulo 13 con el corazón partido, con preguntas sin respuesta y con la incertidumbre brutal de saber que uno de los competidores más fuertes de esta edición se fue de una manera que nadie termina de entender del todo. Los rumores en Internet apuntan en dos direcciones distintas y ambas generan más preguntas que respuestas concretas. La primera versión dice que todo estaba entre José Joel y Carlos Ponce en la última eliminación y que Carlos Ferro tomó la decisión de renunciar justo cuando vio que la competencia se ponía fea entre dos personas que claramente no querían irse y que iban a pelear hasta el final por quedarse. La segunda versión, la que más está circulando en redes y la que más gente está comentando en este momento, es que le ofrecieron un papel en una producción importante, con un pago que simplemente no podía rechazar ni ignorar. El propio Ferro mencionó antes de salir que llevaba 20 años trabajando en Telemundo, pero que había otro lugar donde lo necesitaban más urgentemente. Esa frase sola lo dice casi todo. Hay un proyecto más grande esperándolo afuera de este programa. Y si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Atenea y con el ambiente que dejó la salida de Ferro, comenta lo que piensas ahora mismo, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia y de esta temporada. Pero lo que nadie está discutiendo suficiente, lo que la mayoría de los análisis que circulan en redes están pasando completamente por alto, es lo que esa renuncia le dejó a los participantes que se quedaron. Un vacío de poder sin llenar, una redistribución del miedo que nadie sabe manejar todavía, y una pregunta enorme flotando como una nube tóxica sobre toda la cocina. Si uno de los más fuertes decidió irse, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Es exactamente la pregunta que Atenea lleva haciéndose en voz alta desde hace semanas, y hoy decidió dejar de hacérsela únicamente a ella misma. El reto del capítulo 13 llega con un chef invitado que deja claro desde el primer segundo que no va a tolerar distracciones ni desvíos del plan. La dinámica del juego es brutal en su simpleza aparente. Los participantes tienen que seguirle el ritmo al chef en tiempo real, paso a paso, sin perderse ni un solo movimiento. Si él pica, ellos pican. Si él fríe, ellos fríen. Al mismo tiempo, al mismo ritmo, con la misma precisión que él exige para sí mismo. No hay margen para improvisar sobre la marcha. No hay espacio para demostrar creatividad personal. No hay momento reservado para lucirse con una técnica propia que nadie les pidió.
Este reto mide algo completamente distinto a lo que estos participantes han estado demostrando durante semanas: velocidad de reacción, capacidad de concentración sostenida bajo presión extrema y la habilidad específica de olvidarse de uno mismo durante varios minutos seguidos para convertirse en un espejo perfecto de otra persona. Para algunos participantes con esa disciplina ya incorporada, eso es pan comido. Para otros, para los que llevan meses construyendo una identidad culinaria propia dentro del programa, es exactamente el tipo de desafío que los expone en sus puntos más vulnerables. Y en este momento concreto del programa, con las emociones disparadas por la salida de Ferro y con la inmunidad en juego de manera directa, cualquier error se amplifica de manera desproporcionada. Cualquier tropiezo tiene un costo enorme que puede cambiar completamente tu posición en la competencia de un día para otro. Los participantes que se distraen con facilidad, los que necesitan procesar emocionalmente lo que están viviendo antes de poder concentrarse en lo técnico, lo van a pasar muy mal en este reto, y eso ya desde antes de empezar deja a ciertos concursantes en una posición complicada que todos en esa cocina pueden ver, aunque nadie lo diga en voz alta. El nivel de esta temporada 5 ha sido comentado y reconocido por los propios chefs desde el primer episodio. Ellos mismos declararon en múltiples ocasiones que nunca habían visto un grupo con tanto nivel real desde el día 1 de una temporada. Y eso es mucho decir si consideramos que hay participantes que llegaron confesando abiertamente que antes del programa no sabían freír un huevo sin quemarlo, que nunca habían manejado un cuchillo de manera profesional, que la cocina era para ellos un territorio completamente desconocido e intimidante. Ahora esos mismos participantes están usando ollas a presión con naturalidad, manejando técnicas de cocina que asustarían a cualquier cocinero aficionado sin entrenamiento y presentando platos que los propios jueces describen en términos que nadie esperaba escuchar en la primera semana. El crecimiento ha sido real, visible, medible episodio a episodio. Pero ese crecimiento no está distribuyéndose de manera equitativa entre todos los que quedan en la competencia, y esa desigualdad en el reconocimiento concreto de ese crecimiento es exactamente lo que tiene a Atenea al límite de lo que puede aguantar sin reaccionar. Porque Atenea lleva capítulos enteros escuchando palabras bonitas que suenan bien, pero que no tienen ningún peso concreto dentro de la competencia. Los chefs le dicen que su plato estaba rico, que lo hizo bien, que mejoró notablemente, que se nota el esfuerzo real que está poniendo. Elogios, reconocimientos verbales, palmaditas en la espalda frente a las cámaras. Y después de todo eso, cuando llega el momento específico de decidir quién gana la inmunidad, quién se salva definitivamente esa semana, quién recibe el reconocimiento concreto y tangible que de verdad cambia tu posición dentro de la competencia, su nombre no aparece en la lista. Capítulo tras capítulo, reto tras reto, las palabras llegan con regularidad impecable, los premios que protegen no llegan nunca. Y eso, acumulado semana tras semana bajo la presión de las cámaras y frente a sus compañeros que sí van acumulando victorias, construye una frustración que tiene la estructura de una olla a presión a la que nadie le abre la válvula. Tarde o temprano tiene que salir por algún lado con toda la fuerza acumulada. Hoy salió. Y la manera en que salió lo cambió todo dentro de esa cocina. El mecanismo que los chefs utilizan en este programa tiene una lógica interna que se puede entender perfectamente si lo analizas como lo que realmente es. Un sistema pedagógico diseñado específicamente para funcionar dentro de la televisión y sus necesidades narrativas. Al participante que lo está haciendo mal pero que muestra una pequeña mejoría respecto a la semana anterior, le das el elogio generoso, porque necesitas motivarlo para que siga intentando con ganas, para que no abandone, para que la cámara siga capturando su progreso visible y emocionante. Al participante que consistentemente lo hace bien desde hace semanas, al que ya alcanzó un nivel alto y sostenido, le señalas los errores con precisión quirúrgica, porque es la única manera real de que siga creciendo, porque a ese ya no le hace falta la palmadita motivacional.
El resultado en pantalla es paradójico y profundamente confuso para quien no lo decodifica desde afuera. Los más elogiados casi nunca ganan la inmunidad, y los más criticados con frecuencia terminan levantando el premio que todos querían. Atenea lleva semanas atrapada en el primer grupo. Recibe los elogios. Nunca levanta el premio. Y eso, que desde fuera con perspectiva se puede entender como una estrategia editorial y pedagógica perfectamente racional, desde adentro, parado en esa cocina con el delantal puesto, el corazón latiendo rápido y semanas de trabajo encima, se siente exactamente como una traición sin explicación. Y todavía no te he contado lo más fuerte de lo que pasó en este capítulo, así que comenta ahora mismo lo que estás pensando, porque lo que falta por salir es lo que de verdad lo cambia todo y lo pone en su lugar correcto. Pero hay algo más debajo de todo esto, algo que transforma la frustración de Atenea de un simple berrinche televisivo en una señal clara de algo mucho más profundo que está sucediendo en las entrañas de esta competencia. Y tiene que ver directamente con cómo producción mueve las piezas del tablero cuando le conviene. Porque Top Chef VIP, como cualquier reality de este nivel y con esta inversión económica detrás, no es únicamente un concurso de cocina donde el mejor cocinero gana de manera objetiva y transparente. Es un producto de entretenimiento diseñado para generar audiencia, retener espectadores y producir el tipo de momentos que se convierten en clips virales. Y los productos de entretenimiento necesitan drama sostenido. Necesitan tensión que no se resuelva demasiado pronto. Necesitan que los espectadores sigan pegados a la pantalla, episodio tras episodio, sin perder el interés. Al final de cada capítulo aparece un letrero pequeño, discreto, que muchos espectadores pasan por alto porque parece un detalle menor. Ese letrero dice exactamente esto. Las decisiones son tomadas conforme al criterio de los chefs y la aprobación de producción. Esa frase pequeña y aparentemente inocente tiene un peso narrativo enorme. Significa que si producción considera en cualquier momento que Atenea genera más drama siendo mandada a eliminación que siendo salvada esa semana, la van a mandar a eliminación aunque no sea la peor cocinera del grupo ese día por ningún criterio técnico objetivo. Y también significa exactamente lo contrario. Si producción considera que perder a Atenea en este momento específico de la temporada sería un error estratégico para el producto, van a encontrar la manera de mantenerla viva en la competencia, aunque sus números ese día no lo justifiquen completamente. Atenea aporta tensión al programa. Aporta reacciones auténticas que las cámaras no tienen que forzar. Aporta exactamente el tipo de momentos que generan clips que circulan, comentarios que se acumulan y visualizaciones que suben. Eso tiene un valor económico real y medible en este negocio. Un valor que ella misma probablemente sospecha desde hace tiempo, pero que nunca puede confirmar con certeza, porque nadie de producción se lo va a decir directamente. Y esa sospecha permanente sin confirmación posible es quizás la parte más frustrante de toda su situación dentro del programa. Trabajar duro cada semana, cocinar bien de manera consistente, mejorar de manera visible semana a semana, y nunca saber con seguridad si tu posición en la competencia depende de tu desempeño real en la cocina, o de lo útil que le resultas al programa en este momento específico de la temporada. Eso desespera a cualquier persona con un mínimo de amor propio. Eso desespera a cualquiera que se tome en serio lo que está haciendo. Nieves lleva una situación similar que pocos están analizando con la atención que merece. Episodio tras episodio recibe comentarios positivos y generosos sobre sus platos, los chefs le dicen que todo estuvo bien ejecutado, que el sabor estaba correcto y equilibrado, que la presentación funcionó dentro de los parámetros esperados. Y sin embargo, la inmunidad nunca llega a sus manos. Diana Harrow también apareció visiblemente sorprendida esta semana al ver la lista de los 8 participantes elegidos por el chef invitado para avanzar al siguiente nivel del juego. Las 3 afuera. Las 3 mirando desde el otro lado de la línea, mientras otros 8 ocupaban los lugares que ellas querían y sentían que merecían. Ese momento específico, las 3 fuera del grupo de los elegidos al mismo tiempo,
es el detonador exacto de lo que está a punto de explotar en esa cocina con una fuerza que nadie calculó correctamente. Porque cuando el chef invitado anunció a los 8 participantes que pasaban al siguiente reto del capítulo, Atenea ya estaba al límite absoluto de lo que podía aguantar sin reaccionar. Semanas de elogios sin victorias concretas. Semanas de sentir que existe dentro de esta competencia únicamente para rellenar los espacios narrativos entre eliminaciones más importantes. Semanas de ver ganar con regularidad a quienes reciben críticas mientras ella acumula cumplidos que no le sirven para nada concreto dentro del juego real. Y cuando su nombre no apareció entre los 8 elegidos, cuando escuchó 8 nombres y el suyo no estaba en ninguno de los 8, algo se rompió dentro de ella de manera definitiva. No de manera silenciosa y discreta. No con una lágrima que la cámara captura de lejos mientras ella mira hacia otro lado. Ruidosamente. Con palabras directas y sin filtro. Con reclamos dirigidos sin rodeos al chef invitado en su cara. Preguntándole públicamente cuál fue el criterio exacto para elegir a esos 8 y no a ella. Exigiéndole una explicación que el chef invitado claramente no esperaba tener que dar en ese momento, frente a las cámaras encendidas, frente a sus compañeros observando cada segundo, frente a todo el equipo de producción que estaba ahí. Atenea no se guardó absolutamente nada. Y ese momento, esa confrontación pública sin precedentes en esta temporada, ese reclamo en voz alta frente a todos, es exactamente el tipo de escena que puede definir o destruir completamente una trayectoria en un reality de este nivel. Los rumores ya están circulando con fuerza en todas las redes y apuntan exactamente hacia la posibilidad más temida para sus seguidores. Ahora viene lo que estabas esperando desde el primer segundo de este video. Lo que este capítulo 13 de Top Chef VIP pone sobre la mesa con una claridad que ya no se puede ignorar ni minimizar con ninguna explicación. El berrinche de Atenea no fue simplemente una reacción emocional de una participante frustrada que tuvo un mal día. Fue un reclamo directo, público y sin precedentes a la estructura de poder del programa, ejecutado frente al chef invitado, con todos los compañeros presentes como testigos, con las cámaras rodando cada segundo sin parar. Y según todo lo que está circulando y la información que hemos podido confirmar, producción respondió de manera inmediata y contundente. La respuesta vino exactamente en la forma que más le duele a ella en este momento. Un duelo de eliminación como consecuencia directa de haber levantado la voz y exigir explicaciones que nadie le pidió que exigiera. Reclamó públicamente. Le hicieron pagar el precio de reclamar públicamente. La participante que lleva semanas acumulando elogios sin victorias, que decidió finalmente confrontar el sistema en voz alta frente a todos, recibe como respuesta exactamente lo que más teme en este momento de la competencia: la posibilidad real, concreta e inmediata de que la próxima en salir por esa puerta sea ella. Y si crees que Atenea debe responder por cómo manejó esta situación, o que los productores deben responder por cómo la han estado manejando a ella durante semanas, comenta lo que debería pasar, porque esta historia no ha terminado y en este espacio no vamos a dejar de contarla hasta el final. Lo que este capítulo revela sobre Top Chef VIP temporada 5 va mucho más allá de Atenea y de su berrinche frente al chef invitado. Pone sobre la mesa de manera brutal una pregunta que los espectadores del programa llevan tiempo evitando hacerse con demasiada honestidad. ¿Hasta qué punto estás viendo una competencia de cocina real y hasta qué punto estás viendo un guión ejecutado con muy buenos actores que no saben completamente que están siguiendo un guión que otros escribieron para ellos? Porque si las decisiones finales de los chefs requieren aprobación explícita de producción antes de hacerse efectivas, entonces cada eliminación, cada inmunidad otorgada, cada salvación de último minuto, tiene al menos 2 capas simultáneas de decisión que coexisten sin que el espectador las vea a las 2 al mismo tiempo. La capa que ves en pantalla, los criterios culinarios, el sabor, la técnica, la presentación, la consistencia, el crecimiento. Y la capa que no ves porque nadie te la muestra directamente, los criterios editoriales y comerciales.
el entretenimiento que genera cada participante, la narrativa de la temporada como producto, quién le aporta drama útil al programa en este episodio específico y quién ya cumplió su función dramática y puede irse sin que la audiencia lo sienta como una pérdida. Atenea lleva semanas siendo absolutamente funcional para esa segunda capa que no aparece en pantalla. Los elogios sin victorias la mantienen frustrada de manera visible, activa, generando reacciones auténticas que las cámaras capturan sin esfuerzo. Su frustración acumulada es contenido de alta calidad para el programa. Su berrinche de hoy es el clip de la semana en todas las redes sin ninguna duda posible. Pero ahora que explotó de manera tan directa y pública frente al chef invitado, la pregunta estratégica que producción tiene que responder con urgencia es si Atenea todavía le sirve viva y activa en la competencia durante los próximos episodios, o si su salida en este momento preciso genera más impacto, más conversación y más audiencia que su permanencia en la cocina. Esa es la pregunta real que decide su destino en este programa, no su nivel culinario. No su crecimiento semana a semana, no los elogios acumulados de los chefs, la utilidad narrativa que le queda a su historia dentro del producto que es esta temporada 5. Y eso, pensándolo con frialdad, es lo más inquietante de todo lo que este capítulo 13 expone. Las reacciones del resto de participantes ante lo que ocurrió en este capítulo van a decir muchísimo sobre el estado real del grupo en las semanas que vienen. Los que llevan tiempo callando su propia frustración para no repetir exactamente el error que Atenea cometió hoy frente a todos. Los que observaron ese reclamo público con una mezcla simultánea de alivio y pánico. Alivio genuino porque alguien finalmente dijo en voz alta lo que todos piensan y sienten, pero nadie se atrevía a verbalizar. Pánico real porque ahora pueden ver en tiempo real y sin posibilidad de negación ¿cuál es el costo concreto de decirlo? José Joel sigue en la competencia con toda la presión adicional de ser uno de los nombres que estuvo en el centro de la conversación más difícil antes de que Ferro decidiera irse. Carlos Ponce carga exactamente el mismo peso emocional y narrativo. Y Nieves, que lleva tanto tiempo como Atenea esperando una victoria que no termina de llegar, observó hoy cómo su compañera perdió la paciencia de una manera que ella misma no se ha permitido todavía, y tiene que estar procesando en este momento qué significa eso para su propia estrategia de supervivencia en los episodios que vienen. El ecosistema emocional de esta cocina está fracturado de maneras que los platos bien presentados no pueden ocultar completamente. La salida de Ferro abrió una grieta estructural en la dinámica del grupo que nadie supo cerrar antes de que llegara el capítulo 13. El berrinche de Atenea amplió esa grieta hasta hacerla imposible de ignorar para cualquiera que esté dentro o fuera de esa cocina. Y lo que viene en los próximos episodios va a definir si esa grieta encuentra algún tipo de equilibrio nuevo o si termina partiéndolo todo de una manera que cambie completamente la historia de esta temporada. Porque los programas de este tipo tienen una memoria narrativa acumulativa. Lo que pasa en el capítulo 13 resuena en el 14, en el 15, en el 16. Las reacciones que genera el berrinche de Atenea entre sus compañeros van a moldear alianzas, decisiones y momentos que todavía no han ocurrido, pero que ya están siendo escritos por lo que pasó hoy. Quien gane la inmunidad de este capítulo 13 la va a necesitar más que en cualquier episodio anterior de esta temporada. Porque el ambiente que quedó después del reclamo de Atenea frente al chef invitado no es el ambiente funcional de una competencia donde todos pueden concentrarse en cocinar con su mejor nivel. Es el ambiente de un grupo de personas operando bajo presión máxima sostenida, con el miedo instalado como huésped permanente, mirándose de reojo en cada momento libre y preguntándose en silencio quién va a ser el siguiente en explotar visiblemente o el siguiente en irse por esa puerta. La competencia que los chefs describieron como la más alta en nivel técnico desde el primer día de grabación está demostrando ahora que el nivel técnico culinario tiene un límite emocional muy real y muy humano.
Y ese límite lo cruzó Atenea hoy de manera pública, definitiva e irreversible frente a todos los que estaban en esa cocina. El castigo llegó sin dilación ni rodeos. El duelo está ahí esperándola con toda su presión. Y los rumores que llevan semanas circulando en redes sobre su posible salida de la competencia tienen hoy más combustible, más argumentos y más credibilidad que en cualquier momento anterior de esta temporada. Atenea reclamó en voz alta lo que sentía que era justo. Producción respondió con la única moneda que tiene dentro de este sistema. Y ahora toda la pregunta que queda abierta es si una participante que ha demostrado episodio tras episodio que puede resistir la presión de los duelos de eliminación cuando llega el momento, que ha sobrevivido situaciones que habrían eliminado a otros en su lugar, tiene todavía lo que hace falta para sobrevivir las consecuencias específicas de haber desafiado en voz alta y sin filtro al sistema exacto que la sostiene dentro de esta competencia. Lo que quedó absolutamente claro después de este capítulo 13 es una verdad que esta temporada lleva semanas insinuando sin decirla directamente. En Top Chef VIP, la cocina decide considerablemente menos de lo que el programa quiere que creas, y el silencio estratégico vale mucho más de lo que parece cuando estás parado dentro de esa cocina con las cámaras encima. Atenea lo aprendió hoy, de la manera más cara, más pública y más dolorosa que existe.